vamos a hacer la introducción y vamos a hablar del campo de inducción magnética. En los libros tipo Sirway, cualquiera, Tipler, Sears, normalmente lo llaman campo magnético, pero como más adelante nosotros vamos a definir un campo más que esos libros no suelen definir, que es el que habitualmente se lo llama campo magnético, a este lo vamos a llamar campo de inducción magnética. O sea, vamos a tomar más el vocabulario del KIP o de los libros más de electromagnetismo, para que después no se nos haga lío cuando hablamos del campo, de qué campo estamos hablando. Entonces lo vamos a llamar campo de inducción magnética, al campo magnético que en el CIR-WARS, en los libros de física general, lo llaman directamente así. Es una cuestión de nombres. La letra que lo va a representar es la B, y esa es la misma. Te ponen B, estamos hablando del mismo campo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay un campo magnético? Simplemente lo que hicimos desde chicos era jugar con imanes y sabíamos que los imanes atraían determinados objetos metálicos, y bueno, esa era una atracción a distancia, es una atracción en la cual el imán no necesita tocar al objeto, como es la gravitatoria, que no necesitamos que el objeto que genera la atracción gravitatoria toque al objeto que la siente, y con la fuerza eléctrica, bueno, vamos con otra interacción a distancia, que es la magnética, y en principio nosotros la tenemos en la cabeza principalmente debida a la existencia de imanes, de materiales magnéticos que generan un campo magnético. Toda interacción a distancia tiene que tener un campo asociado. Bueno, ahí tenemos un imán, y esto, no sé si lo han visto, es un experimento siempre que se explica magnetismo se hace, que es agarrar un imán que no necesita estar pintado rojo y para que uno diga norte y sur, le pusieron para hacerlo más claro, que uno, no se pone un plato, un vidrio, algo, pone el imán y empieza a tirar limaduras de hierro, y las limaduras de hierro empiezan a tomar esta forma que es, si uno las sigue va viendo cómo son las líneas de campo magnético. Y en principio lo que uno ve es que están uniendo el norte con el sur, cuando están fuera del imán. También ve en el imán puntos en particular donde el campo de inducción magnética se hace más intenso. Esos puntos en donde se hace más intenso son los que llamamos polos del imán. Y normalmente a esos polos los llamamos norte y sur. Las líneas de campo salen del polo norte. Acá obviamente uno haciendo las limaduras de hierro no se da cuenta, lo tenemos que hacer con un instrumento, algún instrumento de medición como una brújula, pero salen del polo norte y van hacia el polo sur. Entonces el dibujito esquemático de lo que mostrarían las líneas de campo son así. Lo que está dibujado adentro es cómo serían las líneas de campo en el interior, es decir, una línea que sale del norte, y bueno, en principio tendría que curvarse y algún día entrar por el sur, dentro del imán va de sur a norte. Esto significa que las líneas de campo magnético circulan, ¿bien? Acá no están dibujadas las demás líneas, pero supónganse que elegimos esta, la más cortita, que sale de norte a sur. Por dentro tiene que cerrarse yendo de sur a norte. Entonces siempre se cierran las líneas. Entonces el campo magnético va a circular, ¿ven? Porque sus líneas son cerradas. Y la otra cosa interesante que podemos aprender del campo magnético es referente a los polos del imán. Todos, de chicos, hemos experimentado partiendo imanes. Ahora no se los recomiendo porque a veces son caros, pero uno los parte con la intención de separar el norte del sur, y se encuentra con que ahora tiene dos imanes, porque en el lugar donde hizo el corte aparece un nuevo polo. Si por ejemplo identificamos en este caso el rojo con los nortes y el azul con el azul, cuando partimos en los dos imanes que obtuvimos, vuelve a generarse un norte en el de la izquierda y un sur en el de la derecha. Esto está directamente relacionado por cómo se puede explicar el magnetismo dentro de materiales magnéticos. Y eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. No me voy a meter mucho ahora del por qué, pero cuando veamos unas clases más adelante vamos a ver que esto es una consecuencia de las propiedades de los átomos que constituyen al material magnético. Pero como sea, como esto es un fenómeno que lo estamos viendo macroscópicamente, porque estamos hablando del imán como un todo, microscópicamente se puede explicar por qué cuando partimos un imán nos terminamos creando dos imanes, y si seguimos partiendo lo podemos partir infinitas veces y siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur.
Es decir, no vamos a poder aislar los polos. Explicación exacta del por qué, vamos a ver unas clases para adelante cuando hablemos de materiales magnéticos y cómo se comportan. Bueno, y una cosa más es que la unidad de campo magnético es el Tesla, que acá nos aparecen algunas unidades relacionadas como Newton segundo, Coulombio metro, no es centímetro, es Coulombio metro, o Newton sobre amper metro. Amper, ¿se acuerdan que era la unidad de corriente? Son diferentes conversiones. Igual lo que les va a pasar en general cuando vamos avanzando a lo largo de electricidad y magnetismo es que las unidades cada vez se van haciendo más complejas, así que yo les aconsejo que cuando hagan un ejercicio en un parcial o en la práctica, no se enrollen intentando convertir unidades, porque se van a enrollar. Háganlo si quieren, porque tiene que darles, obviamente les tiene que dar, pero en general en un parcial se ponen nerviosos y no les da, porque realmente es un poco complicado, hay muchas formas de relacionarlas, y van a aparecer muchas unidades. Entonces, el consejo más útil que les puedo dar es que trabajen todo, lo lleven al MKS y entonces les va a dar en el MKS. Bueno, entonces nos quedamos un poco con un dibujo muy parecido a este, pero acá lo tenemos un poquito más completo, estamos mirando principalmente las líneas por fuera del imán, que es la que nosotros vemos en un análisis macroscópico, y vamos a hacernos algunas preguntas acerca de eso, porque se acuerdan que yo cada vez que les presente un campo voy a preguntarme acerca de si diverge o circula, o que era lo mismo, si fluye a través de superficie cerrada, que eso equivale a que diverge, o si circula, si rota. Si rota, eso implica que puede circular a través de curvas cerradas, tiene una circulación distinta de cero. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar las propiedades que tiene este campo magnético que acabamos de ver que existe, porque ustedes en casa pueden agarrar un imán y limaduras de hierro y hacerlo. Creo que las limaduras de hierro las pueden hacer despedazando un poco virulana y las pueden observar. Pero lo interesante acá es cuáles son sus propiedades como campo vectorial, y vamos a empezar con la del flujo. Entonces, ¿cuál es el valor del flujo del campo B a través de una superficie cerrada? Esa pregunta la podemos responder. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a poner superficies cerradas alrededor de este imán y empezar a ver qué nos daría. Entonces, pongamos la primera superficie. ¿Qué opinan? ¿Cuánto vale el flujo a través de esa superficie que acabo de colocar? ¿Ven una azulcita que está acá fuera del imán? ¿Cuánto vale? Tienen que aplicar la misma idea de flujo que estuvimos aplicando con el campo eléctrico. Miramos las líneas. ¿Cuánto dirían que vale el flujo? ¿Cero? Cero. Todo lo que entra por un lado está saliendo por el otro. Bueno, ahora probemos con el imán. ¿Qué opinan? Metemos el imán adentro de nuestra superficie. ¿Cero? Cero. Perfecto. Todo lo que entró por un lado, que sería la derecha en este caso, salió por la izquierda. ¿Bien? En consecuencia, esto que medio lo estamos viendo con los dedos, es una ley más, ahora estamos agregando una ley más, que es la de flujo del campo magnético. La integral de flujo del campo magnético es cero, ¿bien? Siempre cero. No importa que pongamos materiales magnéticos o otras fuentes de campo magnético que vamos a ver después. Siempre nos va a dar cero el flujo. O sea, el campo magnético significa que no diverge, que siempre va a circular, siempre va a ser líneas cerradas. Eso significa esa integral. Pero significa algo más, porque si la comparamos con la ley de Gauss para el campo eléctrico, a esta la vamos a llamar ley de Gauss para el campo magnético, bien, por analogía, porque es el flujo de B. Si la comparamos con la que tenemos para el campo eléctrico, nosotros decíamos la integral de flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces decíamos, bueno, tengo que tener carga neta. Si meto un dipolo, no, el flujo me da cero porque sumo las cargas de los que componen el dipolo y la suma de las cargas me da cero. Si meto un exceso de cargas positivas, me va a dar ese exceso de cargas positivas sobre epsilon cero, y si meto un defecto, o sea, me faltan cargas positivas, tengo más cargas negativas, voy a tener ese exceso de cargas negativas sobre epsilon cero. O sea, que yo calculaba el flujo del campo mirando la cantidad de carga que estaba ahí, si tenía la misma cantidad de cargas positivas que negativas, ese flujo me daba cero. Esta ley lo que nos está diciendo es que siempre voy a tener la misma cantidad de polos nortes que sur. O sea, siempre voy a tener dipolos magnéticos, voy a tener polo norte y sur. Nunca voy a poder aislar solamente al norte o solamente al sur. No puedo tener excesos de norte o excesos de sur. Y por lo tanto me va a dar
la integral de flujo igual a 0. Recuerden que en el dibujito se hubiese puesto una más cortita, yo les había puesto que dentro del imán iba de sur a norte, así que también si agarro solo, si me hago la viva y digo, no, bueno, pero lo corto acá en el rojito y así me quedo solo con el norte, van a ver que no, volvemos a hacer y vemos que por empezar no es tan fácil acotar la región del polo, y que igual aunque lo cortemos no es que podamos decir hay un polo norte específico, entonces corto acá y solo agarro polo norte. Entonces, no tenemos monopolos magnéticos, no puedo tener excesos de polo norte y sur. Y esto de que no puedo tener excesos es por esto que yo les decía, si sigo cortando el imán siempre tengo norte y sur, esa lógica también la puedo aplicar si pongo una gaussiana más cortita. Bueno, y acá es un comentario, entonces son esas frasecitas para completar, entonces dice, si las líneas de campo de inducción magnética salen del polo norte y van hacia el sur, se puede decir que, acuérdense que las líneas de campo, uno las relaciona con la tangente a eso, es la dirección del campo magnético. Pero ¿qué podríamos decir si que las líneas, si hacemos una analogía con lo que pensamos en electricidad, acerca de los polos? ¿Qué les va a pasar? Si las líneas de campo del polo norte van hacia el sur, ¿los polos opuestos se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen. Con lo cual, los polos iguales se repelen. Y acá tenemos un dibujito donde tenemos dos opciones con dos imanes. Una lo juntamos, así que cuando lo juntamos lo terminamos convirtiendo en un solo imán. Y acá los tengo separados. Y estas son las líneas de campo. Entonces miremos el caso en que los tenemos juntos, en las que se comporta como un solo imán. ¿Hacia dónde irían las flechitas de las líneas de campo? En el dibujo del lado izquierdo. Que iría, o sea, desde de arriba, lo tenés el cursor al sur de abajo. Claro, irían así. Y en los casos el del costado, claro. Ahí ¿qué haríamos? Y va acá, en norte-sur, en cada imán. O sea, cada imán con su norte y con su sur. Claro, así. Entonces, justo ahí en el medio se nota la repulsión de las líneas. ¿Bien? Que se desvían de modo de meterse en el sur, o sea que ninguna pasa hacia el otro imán, ¿bien? En esta región. Ahora vamos a pensar en algo que bueno, si hubo gente que jugó con brújulas, lo tiene más claro, o bueno, los de astronomía creo que lo estudian también, ¿no? Que la Tierra se comporta como un gran imán con un norte y un sur, que acá viene un tema de convención, el norte magnético es el sur geográfico. Y esto se los puedo contar así, nosotros armamos una brújula y llamamos a la punta coloreada de la brújula, que es la que apunta hacia el norte, como el norte de la brújula. Entonces, a esa punta coloreada de la brújula le asignamos el nombre de polo norte. Cuando después encontramos que el norte se atrae con el sur, había que decidir qué había en el norte geográfico, porque o cambiábamos la idea de lo que hacíamos con la brújula o cambiábamos a quién le íbamos a llamar norte magnético. Y como nos gusta ir hacia hacer nuestras definiciones, decidimos llamarle al norte geográfico sur magnético. Bien, así que los polos están invertidos respecto a los geográficos, además de que el eje de rotación terrestre no coincide completamente con la dirección norte-sur del imán. Bien, están cerca, pero no coinciden. Y ya que hablamos de la brújula y hablamos de cómo encontrar el norte, hablamos de que la brújula es un imán cuyo polo norte se encuentra coloreado y está atraído por el sur terrestre. Hasta acá, hasta donde hablábamos de la brújula, esto de que el norte era el punto coloreado, de cómo elegimos el norte geográfico, pero bueno, ¿cómo decidimos? Porque claro, ustedes dicen, bueno, la punta coloreada de la brújula es el polo norte, listo, con eso yo apunto y determino dónde está el polo sur. Buenísimo. Pero ¿cómo determino en la aguja de la brújula que ese es el polo norte? Si al fin y al cabo en la búsqueda de brújula es un imán, ¿cómo sé cuál es el norte de ese imán? Y dicen, bueno, uso otra brújula, bien que ya sepa cuál es el norte, bueno, y así vamos enseguidilla. Bueno, entonces, ¿cuál sería un mecanismo para construir una brújula, por ejemplo, y saber seguro que ese es el polo norte? La cuestión acá está en que podemos analizar cómo se mueven las partículas cargadas en un campo magnético, y a partir de la expresión de la fuerza podríamos, sabiendo la velocidad y la carga de las partículas, saber hacia dónde apunta el campo. Esto nos lleva entonces a que necesitamos una expresión para la fuerza magnética sobre partículas cargadas. Resumiendo esto, decimos, bueno, la brújula parece ser un instrumento muy interesante porque
yo si la tengo bien calibrada puedo ir determinando a dónde está el polo sur y a dónde está el polo norte magnético de un imán, y puedo determinar hacia dónde van las líneas de campo. Eso lo podemos hacer, o sea, ustedes podrían inclusive poner un imán y con la brújula dibujar todas las líneas de campo. De hecho, los chicos del LEF tenían un imán que lo podían mover en 3 dimensiones y podían ir construyendo líneas de campo en 3 dimensiones alrededor del imán, porque acá es claro que estamos cortando un plano. Pero la cuestión acá es, hay que tener bien calibrada la brújula para hacer eso. Y las brújulas a veces cuando las dejamos cerca de un imán, trabadas, las solemos estropear y no quedan bien calibradas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para saber que la brújula nos dice la verdad, para construir todo? Bueno, podríamos tener una brújula muy bien calibrada, muy bien protegida, pero que la calibramos previamente trabajando con cómo se mueven las partículas cargadas en un campo magnético. Y necesitamos para avanzar entonces cómo se expresa la fuerza magnética sobre partículas cargadas. A esa fuerza magnética es igual a el producto de la carga de la partícula, la velocidad de la partícula, vectorial el campo magnético. Entonces, si tengo una partícula cargada ubicada en un campo magnético, la fuerza magnética sobre esa partícula sale del producto de la carga, la velocidad, vectorial el campo magnético. Entonces podemos analizar en qué condiciones es nula esa fuerza magnética. Cuando la fuerza magnética va a ser nula sobre una partícula cargada, a partir de la expresión que les di. ¿Cuándo dicen? Ahí es un producto vectorial, entonces cuando el seno del ángulo tendría que ser 0. Bien. Y eso es cuando están paralelos, ¿no? Está bien, si la partícula tiene una velocidad, si la velocidad es paralela al campo magnético, no actúa sobre ella fuerza magnética. ¿Y qué otras opciones? Hay una que es obvia, que necesitamos tener carga, ¿no? Y la otra que necesitamos tener campo, si no, no tiene sentido. O sea, la partícula tiene que estar cargada y tiene que haber un campo. Esas dos son obvias. La otra es la del producto vectorial, y hay una más. ¿Qué le pasa a las partículas en reposo? Claro, en reposo Que no tenga también. velocidad. Claro, necesita tener velocidad, sí. O sea, y ahí nos va a empezar a aparecer bastantes diferencias con respecto a la fuerza eléctrica. Por empezar, fíjense que es el producto de la velocidad por el campo magnético vectorial, así que la fuerza no puede estar en la dirección de la velocidad, y tampoco en la dirección del campo. Eso nos empieza a generar diferencias con respecto a lo que veníamos trabajando respecto a fuerza eléctrica. Ahí tenemos los casos que la velocidad sea 0 o que la velocidad sea paralela al campo B, y bueno, después tenemos los otros casos, que no tengamos partícula y no tengamos campo, sería algo muy trivial, ¿no? Entonces no sabemos de qué estamos hablando. Sacando de eso, de lo trivial, de que no haya campo o no haya partícula, las otras dos condiciones son partícula en reposo o partícula moviéndose paralela al campo. Entonces vamos a hacer una comparación entre las fuerzas, y fíjense, la fuerza magnética actúa solo sobre cargas en movimiento, mientras que la fuerza eléctrica actúa también sobre cargas en reposo. O sea, nunca nos preocupamos por qué le pasaba a las cargas. Dijimos, bueno, ponemos una carga y tenemos una fuerza eléctrica, y podía estar en reposo, fija, podía adquirir una velocidad, podía estarse moviendo. Bien, y se acuerdan que teníamos que determinar cómo se alteraba. De hecho, ahí creo un problema que estuvieron preguntando, donde había un campo y tenían una partícula, y la partícula se desplazaba paralela al alambre cargado, y después tenían que ver cómo le carecía una velocidad que era perpendicular al alambre, consecuencia de la presencia del campo del alambre. Bueno, todo eso lo pensábamos para partículas cargadas, y lo pensábamos también si teníamos la partícula en reposo. Ahora, con el campo magnético solo nos van a preocupar partículas en movimiento, y vamos a tener que prestar atención de si el movimiento o tiene o no una componente paralela al campo magnético, porque entonces esa componente no se ve alterada. Otra cosa interesante es que la fuerza magnética no realiza trabajo. ¿Por qué digo que no realiza trabajo? ¿Qué característica de la fuerza magnética me dice que no va a realizar trabajo cuando se desplaza la carga? Y que el vector sea perpendicular a la velocidad, o sea, al desplazamiento. Claro, Al desplazamiento. Al ser la fuerza magnética proveniente de un producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, tiene que ser perpendicular a esos dos. Entonces es perpendicular al vector velocidad. En consecuencia es perpendicular al desplazamiento, en consecuencia no realiza trabajo. En los dos casos el sentido va a depender de la carga.
¿Está bien? En los dos casos tenemos una proporcionalidad con la carga, así que si tenemos un signo positivo o negativo, eso nos va a determinar el sentido de la fuerza. Y lo otro es que en la fuerza magnética tenemos esta condición de que siempre sea perpendicular a la velocidad, mientras que la fuerza eléctrica es la que le corresponda y no andamos mirando qué velocidad tiene el objeto para determinar la fuerza eléctrica. Estas características de las fuerzas magnéticas nos van a llevar a comportamientos de tipos de movimiento de las cargas en campos magnéticos que van a ser característicos, digamos. Entonces vamos a conceptualizar las ideas en un ejemplo, que es el movimiento de cargas en campos magnéticos, pero pensemos un protón que se mueve con una rapidez de 3 por 10 a la séptima metros por segundo, y entra en una zona del espacio donde hay un campo de inducción magnética uniforme perpendicular a la velocidad, de magnitud 1 Tesla. Determinemos la fuerza magnética sobre el protón y comparemos su intensidad con el peso. Y ahí me dan los datos de la carga del protón y de la masa del protón. Entonces, hagamos primero un esquema. Básicamente, lo que tenemos es una región donde hay un campo magnético. Cuando vean, esto ya lo sabían, ¿no? Cuando uno pone crucecitas, es el vector entrante a la pantalla, y acá tengo al protón que tiene una velocidad y cumple esta condición de que entra en el espacio donde hay un campo de inducción magnética uniforme, por eso las crucecitas están distribuidas uniformemente, perpendicular a la velocidad. Esto lo ven, ¿no? Que está dibujado perpendicular a la velocidad y que el campo magnético está dibujado uniforme. Yo no sabía lo de las cruces. Digo. Ah, bueno, sí, perdón, es algo que se suele hacer. No lo hicimos con el campo eléctrico, nunca lo necesitamos. Claro, siempre hicimos los dibujos de las flechas del vector. Bueno, esto es generalmente porque, claro, por ahí aparece por primera vez acá, porque acá que siempre terminamos dibujando la velocidad con algún ángulo respecto al campo, así que al campo lo tratamos de dibujar perpendicular al plano. Así que cuando son crucecitas serían como las colas del vector, el campo magnético está indicando entrante a la pantalla, y cuando vean puntos, el campo magnético es saliente hacia ustedes. ¿Bien? Y lo uniforme es porque traté con toda mi buena voluntad de dibujar las crucecitas más o menos equiespaciadas. Bueno, acá está dibujado un vector velocidad para la partícula que es claramente perpendicular a un vector que está entrante a la pantalla. Bien, después tenemos los datos de que B tiene un valor de 1 Tesla, el módulo... Profe, pregunta. Sí. Entonces, la cruz era el vector entrante y el puntito saliente. Sí. Bien, gracias. Sí, eso lo van a ver seguido a partir de ahora, así que traten de acordarse. Bueno, entonces tenemos la expresión de la fuerza magnética, y acá tenemos que dibujar ejes porque necesitamos poder expresar el campo magnético, que sabemos que es de 1 Tesla, que se mete en la pantalla, y necesitamos expresar la velocidad, que sabemos que acá en este dibujo va hacia la derecha, pero como necesito determinar la fuerza magnética, necesito determinar la intensidad y también la dirección de esa fuerza magnética. Entonces, escribí estos ejes, y lo que veo que de acuerdo al que se mete en la pantalla sería que el campo magnético está en la dirección del eje X, pero en el sentido negativo. Por eso le escribo menos 1 Tesla en Y. Mientras que la velocidad, de acuerdo a estos ejes, está en el sentido positivo del eje Y. Por eso tenemos 3 por 10 a la séptima metros por segundo en J. Entonces tengo que reemplazar esta expresión en el producto vectorial. Nos va a quedar el producto de los módulos, que es Q por el módulo de B por B. Ustedes pueden usar el seno del ángulo comprendido, que es 90, así que les da 1, pero eso les da nada más que el módulo de la fuerza magnética. Para sacar la dirección tendrían que ser formales, tendrían que reemplazar los dos vectores ahí y hacer el producto vectorial. Esa es la opción 1. Todavía no se agarran y resuelven el producto vectorial con el determinante. Les va a dar esto, reemplazan estas dos expresiones, resuelven el producto vectorial, les va a dar esto. El otro truco es hacer, cuando tienen que es perpendicular, el producto de los módulos y usar la regla de la mano derecha para determinar hacia dónde va a ir el campo. ¿Cómo podemos usar la regla de la mano derecha? Hay dos trucos. Uno, que creo que es el que a mí me confunde menos, es tomen los dedos de la mano menos el pulgar, apuntando en la dirección del vector que aparece primero en el producto vectorial. Y tienen que cerrar la mano en la dirección del vector que aparece segundo. Cuando hacen eso, van a ver que el pulgar tiene que tomar una dirección específica. En este caso les queda la mano para arriba, ¿bien?
Entonces, el pulgar les da la dirección del producto vectorial. Ah, está bien, sí, ahí Jesús tiene razón. Lo primero es esconder la mano izquierda, porque hay gente que es zurda, o como yo, que a veces uso las dos manos, y yo cuando era alumna solía hacerlo con las dos manos, depende de la que tuviera desocupada, entonces la mitad de los ejercicios me salían mal. ¿Está bien? Es con la mano derecha, ¿sí? Es la regla de la mano derecha, es porque estamos haciendo el producto vectorial de acuerdo a la definición con ejes que se llaman de estrógeno, o sea que siguen la regla de la mano derecha, y son esta elección de ejes. O sea que lo que dice Jesús en el chat de escondan la mano izquierda es para que no se confundan, se la atan atrás y toman la mano derecha. Bien, una opción es esta que digo, que por ahí es la más fácil para manejar con los dedos, que es poner los dedos, todos los dedos menos el pulgar, en la dirección del primer vector del producto vectorial, y cerrarlo en la dirección del otro, y les va a dar la dirección con el pulgar ven la dirección del producto vectorial. Que en este caso, que esa regla les hace la cuenta fácil. La otra es usar el dedo, que ya ahí no sé el nombre, el que está al lado del pulgar, como el primer vector, el que sigue el medio como el segundo vector, y cerrar el dedo, girar los dedos, y ver hacia dónde se dirige el pulgar. Bien, o sea, el primer vector sería ¿cómo se llama? ¿Algunos de ustedes saben? Es el dedo que está, creo que es el índice. El índice. Claro, agarran el índice para el primer vector del producto vectorial, que en este caso es la velocidad, el medio para el segundo vector, que en este caso es el campo, y cuando lo mueven, yendo del índice hacia el medio, la dirección en la que les queda el pulgar es también la dirección del producto vectorial. Es lo mismo, las dos cosas son las mismas, lo que pasa que en una a mí se me retuercen menos los dedos. En esta última se me complican los dedos a mí siempre. Debe ser negación. Pero como dice Jesús, primero escondan la mano izquierda porque no funciona. Está todas las fórmulas están definidas para productos vectoriales que los podemos representar con la mano derecha. ¿Bien? Entonces, si lo hacen con la mano izquierda, les van a quedar cambiados los signos. Y eso también les impone una condición a ustedes. No pueden elegir cualquier eje. O sea, yo, por ejemplo, no puedo agarrar a este eje X y dibujarlo para atrás. Bien, porque eso no sería un eje estrógeno. Lo que ustedes tienen que ver es o rotaciones rígidas de estos ejes. O sea, uno que normalmente hacen ustedes es rotan el eje Y en esta dirección, entonces queda en la posición de Z, Z les quedaría para atrás y X no habría cambiado porque están rotando alrededor de X, y después rotan alrededor de Z en la dirección de la mano derecha, entrante, y entonces ese eje Z que les había quedado para acá termina para adelante y el eje X ubicado acá. Este tipo de rotación les va a llevar a estos ejes que también los suelen usar ustedes. El eje Z saliendo de pantalla. El plano de la pantalla es el XY y el eje Z saliendo de pantalla. Ese también vale, y valen otros que sean rotaciones rígidas, bien de estos. Bueno, sacando los detalles técnicos, una forma primero de cómo elegir los ejes para no cometer errores en el producto vectorial, pero no es de cambiado de signo, y lo otro para hacer rápido con la mano derecha y ver si nos está dando bien el producto vectorial, lo que logramos es encontrar la fuerza magnética sobre esta partícula que tiene una velocidad v, que nos quedó en la dirección del eje z, ¿bien? Que es esa amarillita que está apareciendo acá. Entonces ahora podemos calcular la fuerza-peso, que está en la dirección contraria, pero lo que nos piden básicamente es comparar la magnitud, así que tenemos que comparar los módulos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Nos tenemos que preocupar por el peso de esta partícula, del protón, cuando queremos describir su comportamiento en un campo magnético? Y no, Hay como 15 el tamaño órdenes es muy, muy pequeño, si hacemos claro, 15 órdenes de magnitud más chica, así que... Bueno, ¿varía el módulo de la velocidad en este movimiento? Y dígame un porqué. Esto que yo acabo de plantear acá, ustedes me dicen, sí, claro, acá me aparece una fuerza que me va, en unos segundos después voy a tener una componente en esta dirección. Es cierto. Ahora la pregunta es, si nosotros esperamos unos segundos y vemos hacia dónde está la velocidad, y tenemos que repetir el cálculo para la fuerza magnética, ¿cómo va a ser el ángulo que forme la fuerza magnética con el vector velocidad? ¿Puede la fuerza magnética tener una componente en la dirección del vector velocidad? Me perdí. Vamos de vuelta. O sea, acá la pregunta es si cuando esa partícula se mueve en el campo, varía el módulo del vector velocidad.
si esta fuerza puede variar el módulo del vector velocidad. Entonces, ustedes me pueden decir, sí, mirá, hay una aceleración, me van a decir, obviamente algo cambia en la velocidad. Y yo les digo, sí, es cierto, si hay una aceleración, la velocidad tiene que cambiar. Pero acá no estoy preguntando por la velocidad, estoy preguntando específicamente por el módulo. Entonces, la pregunta es, para que varíe el módulo del vector velocidad, ¿yo qué necesito? Que exista una componente de la fuerza en la dirección de la velocidad. Necesitamos acelerar en la dirección de la velocidad para que la velocidad varíe su módulo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿existe la posibilidad de que la fuerza magnética tenga una componente en la dirección de la velocidad? No. No. Entonces no va a variar el módulo del vector velocidad, porque la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad, no lo puede variar. Bien, entonces sigamos pensando qué es lo que pasa. ¿Varía la velocidad? Hay una aceleración, dijimos que tiene que variar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le varía a la velocidad? La dirección. La dirección. Si no cambia el módulo del vector velocidad, pero cambia su dirección, ¿conocen algún movimiento que se comporte así? ¿Circular? Es un movimiento circular. Claro, claro. Es un movimiento circular uniforme, ¿no? Porque no está acelerada la velocidad, no está acelerado el módulo, solo cambiamos la dirección. Bien, entonces ahí tenemos un dibujito y eso nos trae recuerdos de física 1, ¿no? Movimiento circular uniforme, la partícula que entró en la región de este campo, lo que va a terminar haciendo es un movimiento circular, va a ser círculos, bien, y la fuerza siempre va a tener el mismo módulo y va a apuntar siempre al centro del círculo. Y la velocidad siempre va a tener el mismo módulo y siempre va a ser tangente al círculo. Profe, perdón, ¿en qué dirección estás poniendo la gravedad? La gravedad acá no le di bolilla, la calculé. Ah, pero no la estamos considerando para decir No, lo único módulo- no. Fíjate que cuando les preguntamos por la gravedad, les preguntamos que comparen las intensidades. Y la intensidad del peso de la partícula, del protón, es 10 a la menos 27, mientras que la intensidad de la fuerza magnética es 10 a la menos 12. Entonces decidimos que no nos vamos a preocupar por la fuerza-peso sobre el protón, que vamos a prestar atención a la magnética. ¿Sí? Ese cuento era simplemente por si les toca, porque la mayoría de las cosas que aparecen cuando uno de ustedes hacen cuentas con partículas moviéndose, es moviéndose en algún tubo, en alguna sección donde se constituyó ese campo magnético, se desvían para formar círculos o por la presencia de otros campos, pero no se van a desviar por la fuerza gravitatoria, o sea, el peso de la partícula no va a alterar su movimiento, en comparación con el efecto de la fuerza magnética, ¿sí? O sea, no es que no existe, pero la verdad no vale la pena considerarlo, es 10 a la menos 15 veces más chica. Bueno, entonces vamos a calcular el radio de la órbita de ese electrón, ¿bien? De esa órbita que hace el electrón debido a la existencia de un campo magnético. Protón. Entonces ahí vamos a usar la masa del protón y la carga electrónica, la carga del protón, que es igual a la carga electrónica, pero con signo positivo. Entonces, la fuerza magnética es la masa por la aceleración, que tiene una C porque es la aceleración centrípeta, ¿está bien? Es la aceleración del movimiento circular. La fuerza, el módulo de la fuerza, entonces, es el valor de la carga del protón, que es la carga electrónica positiva, la velocidad que me dieron como dato y el módulo del campo magnético. Mientras que el otro lado, el que tiene que ver con la masa del protón por la aceleración, es la masa del protón por la aceleración centrípeta, que si se acuerdan de física 1, era la velocidad al cuadrado, el módulo del vector velocidad al cuadrado, sobre el radio de la órbita circular. Con lo cual de acá yo puedo despejar el radio de la órbita circular que va a seguir una partícula, como un protón, con carga positiva, en el campo magnético que dibujé. Y eso va a depender de la masa del protón, o sea, de la masa de la partícula, la carga de la partícula, la velocidad y el campo magnético. Entonces lo que podemos calcular es la frecuencia de ese movimiento circular, y esa la podemos calcular. Recién obtuvimos el radio. Acá está escrito como una R mayúscula y es una R minúscula, así que como seguramente todas las fórmulas las voy a tener con R minúscula, vamos a escribirle R minúscula acá. El radio de la órbita del protón en el campo magnético B, pero después que me acuerdo, que se acuerdan que en el movimiento circular la velocidad tangencial la podemos escribir como el radio por omega, la frecuencia.
Así que de ahí yo puedo obtener una expresión para la frecuencia. ¿De qué depende la frecuencia entonces? Depende de la carga, el valor de la carga, del campo magnético y de la masa del protón, o de la masa de la partícula. Si estamos generalizando, si la generalizamos, como la estamos generalizando acá abajo, ven que tienen como una, que es para cualquier partícula, aparece la carga de la partícula y la masa de la partícula para determinar tanto radio como frecuencia. Acá está específicamente para los datos que corresponden a un protón. ¿Cuáles de las respuestas anteriores se modifican si en lugar de un protón lo que se mueve es un electrón? Pueden mirar la expresión de arriba o la que tienen acá generalizada. Y ambas, ¿no debería? ¿Ambos? Y las dos dependen de la masa. Claro. Así que ya ahí tenemos que van a variar los radios y la masa, y bueno, y la carga es la misma. Bueno, obviamente la frecuencia va a ser en la dirección, tiene un signo menos, o sea que va a girar en la dirección contraria, ¿sí? Bueno, acá como va en forma general, fíjense que lo primero que analiza en mis respuestas es que si yo tengo que pensar en un electrón, la carga es negativa, así que si vuelvo al cálculo de la fuerza, cuando reemplace una carga negativa, lo que me había dado apuntando hacia arriba, como en este dibujo, si yo pusiera acá un electrón, tendría que dar hacia abajo, ¿sí? Así que la órbita circular va a ser un círculo también, pero hacia abajo. O sea que el sentido de la fuerza magnética es en dirección contraria. Después la trayectoria gira en sentido opuesto con un radio menor y una frecuencia de ciclotrón mayor. Bien, a esta frecuencia, omega, se la llama frecuencia de ciclotrón. Entonces, como bien dijeron, las dos dependen de la masa de la partícula, acá se ve mejor, porque entonces si disminuimos la masa, porque pasamos a la masa electrónica, la frecuencia aumenta, la carga en módulo es la misma, pero la frecuencia además cambia la dirección del giro. Y el radio disminuye, ¿bien? Porque disminuí la masa y mantuve la carga. Y la última pregunta, ¿qué sucedería si ahora el vector velocidad de las partículas que estamos enviando, piensen protones, electrones, es lo mismo, es paralelo al campo de inducción magnética? Si entra a esa región, pero con una velocidad entrante, por ejemplo, o saliente a la pantalla, ¿qué pasaría? ¿La fuerza sería nula? La fuerza sería nula, o sea, la partícula seguiría su trayectoria rectilínea, digamos. Bien. Profe, tengo una pregunta ¿Sí? de lo anterior. Sí. Cuando estamos en el caso del protón, R, tipo, tiene una R del otro lado. Se simplifican. Si vos querés sacar el radio, tenés que dejar acá el valor de la velocidad, como está expresado acá abajo. Ahora, si vos querés sacar la frecuencia, entonces lo que tenés que hacer es reemplazar la velocidad por R por la frecuencia para sacar la frecuencia. Bien. Ah, ya entendí, ya entendí. Lo que está reemplazado ahí es la velocidad. O sea, esta expresión que está acá abajo, yo reemplacé cuánto es la velocidad en un movimiento circular uniforme, que es R por omega. La velocidad tangente es R por omega. Entonces ahí puedo simplificar los radios y puedo despejar una expresión para la frecuencia de ciclotrón. Y si yo quiero sacar la velocidad, multiplico eso por R. Multiplico la frecuencia de ciclotrón por R. Buenísimo. Bueno, entonces acá tengo varias opciones de direcciones de campo. Ven, en el A se parece al que estamos analizando, en el B el campo es paralelo a la pantalla hacia arriba, en el C es paralelo a la pantalla hacia la derecha, y en el D es paralelo a la pantalla pero con un cierto ángulo. Dejé escrito acá la fuerza por si nos olvidamos, y lo que nos preguntan es la dirección y sentido inicial de la fuerza magnética cuando la partícula entra en el campo y cómo será su trayectoria. El primer caso es el que estuvimos analizando. Bien, partícula positiva entrando en un campo entrante, así que en principio la fuerza nos había dado para arriba, en la dirección de K, y la trayectoria nos había dado de esta forma. Ahí lo que tengo es una trayectoria circular, y esta flechita roja indica la dirección del giro. ¿Qué hacemos con el B? ¿Para dónde será la fuerza cuando entra en esa región del campo magnético? Si están muy perdidos, los ayudo. Para adentro. ¿Está bien? Ponemos dedos con la velocidad. Pero tenemos que cerrar la mano, cerrar esos dedos hacia el campo que está hacia arriba,
Así que el pulgar es entrante a la pantalla. Bueno, pero ahí estaba la expresión de la fuerza. Pero, ¿por qué está saliente? ¿Qué es lo que nos falta considerar acá? La carga. La carga. Claro, con la regla de la mano derecha podemos sacar la dirección y el sentido de una carga positiva y después le sumamos, miramos el signo para determinar hacia dónde va. Así que bueno, y después lo demás es parecido. Va a seguir ahora una circunferencia en esa dirección. Ahí les dejo lo que daría el producto vectorial, daría el módulo de la carga, el módulo de la velocidad, el módulo del campo magnético y la dirección del eje X, de acuerdo a lo que daría la cuenta. Esta trayectoria la alcanzan a ver como correcta. Sería la línea punteada, una circunferencia en el plano perpendicular a la pantalla y la dirección de giro sería hacia la derecha, izquierda, ¿no? Como indica la flecha roja. Bueno, ahora vamos con la otra. ¿Qué opinan de la de abajo? No hay fuerza. No hay fuerza. Así que la trayectoria de la partícula tiene que terminar siendo la que venía. Está un poco corridito el dibujo, pero sigue como viene, ¿no? Y ahora sí, el último es el desafío de la vida. ¿Qué opinan con ese? ¿Hacia dónde va la fuerza? Ahí tienen que ver que el campo tiene dos componentes. Una de las componentes del campo está paralela a la velocidad y la otra componente está perpendicular. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la fuerza va a quedarse únicamente en esa parte que tiene distinto de cero el producto vectorial. Si usan la regla de la mano derecha para analizar y ponen los dedos con la velocidad, con la partícula, con la dirección de la velocidad, y tratan de cerrar eso en la dirección, tratando de ir hacia el campo, el pulgar les va a dar entrante. Voy a escribirles la fuerza primero, acá tienen la fuerza, ven que les queda entrante en la pantalla, por eso tiene un menos. Los módulos, esto nos queda a raíz de 2 porque tenemos que considerar la componente que va en la dirección, nos queda 1 sobre raíz de 2 porque estamos usando la componente del campo que va en la dirección del eje Y, o sea que tenemos que hacer B por el coseno de 45, por eso nos aparece el 1 sobre raíz de 2. Entonces acá B sobre la raíz de 2 es la componente del campo magnético en la dirección perpendicular a la dirección de la velocidad. Y cuando hacen el producto vectorial oficialmente les va a dar con ese signo menos, o sea, entrante en la pantalla, que acá no está dibujada porque no podía, tengo el dibujo acá al costado, ahora vamos a tratar de analizar este dibujo. Les daría lo mismo que si ustedes intentan hacer con los dedos, ir desde la velocidad hacia el campo magnético, les sale el pulgar en esa dirección. Acá en el costado tienen un dibujo que intenta representar lo que le pasa a la partícula cuando entra en el campo. La fuerza no está del todo bien dibujada, porque tiene que ser entrante y no le quedó bien la perspectiva en el dibujo. Pero la fuerza sería entrante. Acá tienen dividido al vector velocidad en componentes, en realidad lo está haciendo así para poder interpretar un poco cómo es la idea, porque en realidad es la parte de la velocidad que es perpendicular a la dirección del campo. Estas líneas punteaditas del medio serían la dirección del campo, la que se ve alterada por esta fuerza. O sea, en principio la fuerza nos da entrante, o sea, esto suman que se pone adentro del eje Y, que está entrando a la pantalla, si lo ponemos derecho acá, y al darnos una fuerza así empezaría a ser un círculo si no estuviera la componente paralela. O sea, la velocidad perpendicular al campo, si solamente tuviéramos esa velocidad, serían los movimientos que describimos arriba, el movimiento circular, siguiendo una circunferencia de acuerdo a la dirección entrante de la fuerza magnética. Ahora, tenemos además una componente paralela que no se ve afectada por la fuerza, pero que el hecho de que no haya una fuerza en esa dirección o que no se ve afectada, no significa que esa componente se haya anulado. O sea, la componente perpendicular no se altera en el módulo, pero sí se altera en dirección debido a la presencia de esa fuerza que la está haciendo generar círculos. Ahora, la componente del vector velocidad, que es paralela al campo, esa no se altera, o sea, esa componente no se altera ni en dirección ni en sentido. A ver si lo puedo resumir mejor. A ver, perdón, Marisa, yo eso lo veo.
Una forma sería como verlo como la composición del C, que es la partícula que se mueve paralelo al campo, entonces el campo no le hace nada, Sí. y la velocidad se mantiene constante y en la misma dirección. Y el A que tiene, que hace una circunferencia. Claro, Entonces si la aplicas, si compones el A con el C, te da la hélice. claro. Y Algo así. el del A sería un plano perpendicular a la dirección del campo magnético. Exactamente. Y en donde la velocidad en ese plano se ve alterada porque no cambia el módulo, pero sí va cambiando su dirección. Y Sí. el C, la velocidad no se ve alterada, pero sigue existiendo, como muestra el C, o sea que se sigue moviendo. Entonces, mientras la partícula va generando esa circunferencia, la velocidad en la dirección paralela al campo la va desplazando y le va haciendo esa hélice. Creo que ahí quedó. ¿Vos qué opinás? Chicos, Sí, sí, o sea, es como que, a ver, si uno lo hace más, pone un sistema de coordenadas, por ejemplo, un X y Z, de manera que el Z sea perpendicular al plano del papel. pero ahí lo tenés, Hugo, tenés un X y Z donde el X es perpendicular al plano del papel. Ah, está bien. Bueno, lo mismo. El IZ, entonces déjame pensarlo en este eje. Vas a tener que una componente, si escribís las ecuaciones de movimiento, te queda ahí un I de t y un Z de t que te dan la circunferencia. Y un X desacoplado que te da un B por T o algo así. Claro, y ese B por T es el que lo sigue desplazando en la dirección del campo y le abre, en lugar de generar una circunferencia, termina generando una espiral. Y de ahí uno podría sacar el paso de la hélice, por ejemplo, ¿no? Sí, de ahí si le pones un campo uniforme, haces esos confinamientos de las partículas en movimiento que dan, cuando quieren escribir, por ejemplo, describir el movimiento de partículas, estas de altas energías que se acercan a la Tierra desde el viento solar. Ahí me pueden ayudar los de astronomía, ¿no? Que tenemos el viento solar, que son partículas de alta energía, y tenemos un campo magnético terrestre, que lo que genera es la desviación de estas partículas y nos asegura que no ingresen a la atmósfera terrestre, digamos, y no nos alcancen a nosotros. Las confina en esos anillos, creo que se llaman Van Halen, Sí. que evita que lleguen hasta nosotros, y que es la preocupación cuando querés salir al espacio de cómo pasás esos anillos y demás. Pero bueno, espero que se haya entendido. Si no lo entienden, mírenlo en tranquilo, el video 3, 4 veces, la explicación de Hugo, la mía, para ver si enganchan la idea. Pero básicamente es esa, el Hugo tiene razón, es la combinación entre los movimientos A y C. El plano del movimiento A sería el plano perpendicular al campo, trataría de seguir un círculo, y el C sería el que va en la dirección del campo, o sea, el plano paralelo a la pantalla. Entonces, ahí vemos que intentaría seguir un círculo, pero como tiene velocidad en la dirección del campo, cada paso que hace va subiendo y haciendo una espiral. Bien, vamos a ver lo último, así cierro y les puedo dar lo que me quedaba de repaso. Lo que me queda es contarles una aplicación más, pero acá entra en juego una nueva fuerza que se llama fuerza de Lorentz, que no es nueva en realidad, la conocemos bien. Básicamente es pensar en la presencia al mismo tiempo del campo eléctrico y el magnético. Entonces, la fuerza eléctrica yo sabía que era Q por E. La fuerza magnética la acabo de definir, es Q por la velocidad vectorial del campo magnético. Así que si considero la presencia de ambas, a esa consideración se llama fuerza de Lorentz. A la presencia tanto del campo eléctrico como del campo magnético, la fuerza sobre una partícula es la fuerza de Lorentz. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo logramos tener un campo eléctrico, un campo magnético que sea relativamente uniforme para poder hacer una cuenta sencilla. Bueno, eso se hace en un aparato que se llama selector de velocidades, que básicamente lo que tiene es, estas serían las placas de un capacitor, bien cargadas positivas y negativas, de modo de generar un campo uniforme. Recuerdan que nosotros decimos tenemos un capacitor, si estamos dentro del capacitor el campo es uniforme, esto es lo que estoy representando acá, y
voy a aplicar un campo magnético, supónganse que ponemos 2 imanes, de modo de que las líneas de campo entren a la pantalla. O sea, los imanes estarían uno al lado del que está viendo la pantalla y el otro lado del otro lado de la pantalla. Entonces con eso logramos generar un campo magnético, un imán grande, eso se puede lograr, eso lo van a ver en los experimentos, se puede tomar un imán, poner una placa de hierro y lograr uniformizar el imán, hacer lo mismo con el otro y uniformizan un poco en la región el campo magnético. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer entrar un haz de iones negativos con carga menos C, o sea, esos podrían ser partículas o átomos, átomos que les eliminamos un electrón, o moléculas a las que las cargamos quitando un electrón, y atraviesan una región del espacio que está comprendido entre 2 placas paralelas metálicas, las que establecen un campo eléctrico y un campo de inducción magnética. El enunciado describe lo que les acabo de decir. Puse un capacitor, generé el campo eléctrico uniforme, puse 2 imanes potentes, con unas placas de hierro al frente para uniformizar el campo. Después, todo eso de cómo logramos el campo uniforme con las placas de hierro se los voy a contar en clases que siguen. Pero básicamente logramos eso. ¿Qué condición debe cumplirse para que los iones no se desvíen? O sea, los iones entran acá y están sujetos a la acción conjunta del campo eléctrico y el campo magnético, y lo que queremos es que sigan en línea recta, que no se desvíen. Entonces, eso me va a permitir a mí seleccionar algunos de los iones, porque los que no cumplan esa condición se van a desviar y van a terminar en las placas. Entonces, empecemos. Como siempre, como voy a trabajar con sumas vectoriales, necesito los ejes. Ahí tengo los ejes que me gustan a mí, el X hacia afuera, el K hacia arriba y el Y hacia la derecha. Ustedes pueden usar los que quieran. Y básicamente tengo que sumar la fuerza magnética más la fuerza eléctrica, y para que no se desvíen tengo que pedir que no estén aceleradas, porque están entrando con una velocidad constante, así que pido que sea igual a 0 esa suma. Es decir, estoy pidiendo que la fuerza magnética sea igual en módulo y dirección, pero en sentido opuesto. La fuerza eléctrica yo la puedo escribir como la carga, que en este caso es la carga del electrón, iría un signo menos por la carga, por el campo. Pero si miro el campo, yo el campo lo estoy dibujando en menos K. Así que cuando haga el producto, el menos de la carga se me va con el menos K del campo. Entonces la fuerza eléctrica me queda hacia arriba. Bien, estaría desviando el electrón en dirección contraria. Esto ya los recontra sabemos de la materia. Después, la fuerza magnética necesito escribir los vectores velocidad y campo. El vector velocidad lo voy a describir en J, y el vector campo eléctrico en menos I, en menos la dirección del eje X. Perdón, el vector campo magnético en menos la dirección del eje X. ¿Bien? Porque es entrante y el eje X lo puse saliente. Reemplazamos en el producto vectorial y eso nos queda menos E por la velocidad, por el módulo del campo magnético, por el versor, en la dirección del versor K negativa. Entonces cuando, bueno, ya veo que están opuestas, lo que necesito es comparar los módulos. Cuando comparo los módulos puedo sacar una relación entre las intensidades de los campos magnéticos que me dan la velocidad que debería llevar la partícula para no ser desviada. Es decir, para que se cumpla que la suma de la fuerza magnética y la eléctrica nos dé 0, es decir, que la fuerza eléctrica sea igual en dirección y módulo, pero sentido opuesto a la fuerza magnética, necesitamos que los iones negativos entren en esa región con una velocidad que está relacionada con el cociente entre las intensidades de los campos. Esa es la velocidad de las partículas que no se van a desviar. ¿Qué ocurre si no cumplen la condición? Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Supónganse que entran con una velocidad menor que la condición. Eso significa que, ¿qué va a pasar? Si la velocidad es menor, como la fuerza magnética es la que depende de la velocidad, vamos a tener una fuerza magnética menor. Eso quiere decir que vamos a tener una resultante de fuerza en la dirección de la fuerza eléctrica. La partícula se va a desviar hacia arriba, como muestra el dibujo. Y si la velocidad es mayor, la fuerza magnética tiene un módulo mayor, eso quiere decir que vamos a tener una fuerza neta en la dirección de la fuerza magnética y sentido de la fuerza magnética, entonces va a colisionar más abajo, se va a desviar hacia abajo. Entonces, dependiendo de la velocidad, va a ver si colisiona en una pantalla o colisiona antes en las placas del capacitor. O sea que uno puede analizar qué le va a pasar a la partícula si no cumple la condición de no desviarse, analizando cómo varían los módulos dependiendo de qué valor de velocidad ponemos. Y la otra pregunta es,
si en esta cuenta se desviarían si en lugar de poner iones negativos ponemos iones positivos. O sea, mandamos, por ejemplo, iones hidrógeno. ¿Qué piensan? ¿Se desviarían las cargas si se seguiría cumpliendo esa condición si los iones fueran positivos? Podemos rever las cuentas y ver ahora de calcular todo esto, pero con iones positivos. ¿Qué es lo que nos va a cambiar en nuestro análisis? Los módulos no, porque si pongo la misma carga, por ejemplo, no me marearán los módulos. Pero ¿qué pasa si considero negativos? ¿Qué me cambia en todo esto? ¿La fuerza eléctrica para dónde va a apuntar? Si ahora pongo iones positivos. Hacia la placa negativa. Hacia la placa negativa. Y la fuerza magnética me va a apuntar hacia arriba. Si hago la cuenta, ¿se acuerdan que yo puedo calcular la dirección y el módulo de la fuerza y después con el signo de la carga decido hacia dónde apunta? Yo decidí que apuntaba hacia abajo porque el signo de la carga era negativo, pero ahora si lo pienso va a apuntar hacia arriba. ¿Sí? Si lo quieren lo pueden mirar hacia dónde va a apuntar la fuerza magnética, toman los dedos con el vector velocidad, van hacia el campo y les da la fuerza magnética hacia arriba. Ahora pusimos hacia abajo porque eran iones negativos. La cuenta me daba negativa respecto de ese análisis. Pero ahora, o sea, pulgar hacia abajo. Ahora me va a dar pulgar hacia arriba, lo que me daba la regla de la mano derecha. Entonces, básicamente, no se van a desviar tampoco. Acá no puse el no, pero lo podemos poner. No se van a desviar. Si no se desviaban los iones negativos con esa carga, no se van a desviar ahora los iones positivos. Depende de la carga que se desvíen o no. O sea, ¿nos importa la carga de los iones que van para saber si se van a desviar? No, porque nos quedó solamente relacionada la velocidad, o sea, solo nos importa la velocidad y esa velocidad se fija sintonizando los campos. Por eso es un selector de velocidades, porque yo quiero seleccionar de un haz aquellos que tienen una velocidad específica. Entonces, sintonizo los campos para esa velocidad. Bueno, y el experimento Thomson tiene esa lógica, es un aparatito donde uno pone un cátodo y un ánodo. Bien, o sea, el cátodo, recuerden que está conectado al terminal negativo de una fuente de tensión y el ánodo está conectado al terminal positivo. Entonces, si mandamos electrones, estos se van a acelerar hacia el ánodo, pero si nosotros le hacemos un pequeñito agujero, van a atravesar el ánodo, bien, si permitimos que lo atraviesen, y van a llegar a una región donde hay algo como el selector de velocidades que nosotros estuvimos, cuando llegan a un selector de velocidades. Y aquellos que tengan una velocidad dada, relacionada con los campos, van a pegar en la pantalla. Entonces, lo que primero establecemos en esta región de aceleración es que la energía cinética que adquieren los electrones está relacionada con la variación de la energía potencial debido a la presencia del cátodo y el ánodo, o sea, de esa fuente que genera la diferencia de potencial. Bien, y como no hay ninguna otra fuerza, podemos plantear conservación de la energía y encontrar una relación entre la diferencia de potencial, la carga electrónica, la masa electrónica y la velocidad. Ahora, si yo me acuerdo que la velocidad, para que no se desvíen en el selector de velocidades y lleguen a impactar en la pantalla, está relacionada con los campos que puse en el selector de velocidades. Acá están los imanes grandotes que les decían que van a unificar el campo. Si hacemos eso, entonces reemplazo la velocidad al cuadrado acá por los módulos de sobre b al cuadrado. Y entonces puedo sacar una relación entre la carga y la masa del electrón en relación a los campos que yo estoy controlando desde afuera en el selector de velocidades y la diferencia de potencial, la fuente que puse entre el cátodo y el ánodo. Este es un experimento para encontrar la relación entre la carga y la masa de un electrón. ¿Se los habían contado? No, porque no llegaron todavía a hacer cosas de magnetismo en experimental, ¿no? No, todavía no. Pero lo pudieron seguir, digamos, ¿cuál era la lógica? Esto sería... No lo explicaron en química. ¿Cómo? Ah, en química, claro, sí, los de... Claro, sí, como justo soy profesora de química y física, en química... Sí. Claro, los demás, mala suerte, digamos. Igual es una aplicación directa de lo que estamos explicando ahí, digamos, para que vean que no es tan abstracto. Pero igual el selector de velocidades se usa en química para, como parte de lo que se llama un espectrómetro de masas, que tenemos la parte del selector de velocidades que selecciona algunos iones que tienen una velocidad específica relacionada con los campos eléctrico y magnético,
Pero después los dejan entrar, cuando atraviesan el selector de velocidades, entran en una región en donde solamente hay un campo magnético. Entonces están entrando todos los iones con una velocidad bastante definida, bien, definida por la intensidad de los campos que estoy poniendo, o sea, en un rango muy acotado, pero cada uno de esos iones se va a desviar distinto, porque hoy vimos que los radios de las circunferencias que hacen los iones cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, dependen de la masa. Entonces, en el selector de velocidades selecciono la velocidad. Cuando ingreso a la sala donde solamente está el campo magnético, se producen trayectorias y tengo una placa acá fotográfica que va a ir detectando los puntos donde ocurren impactos de las partículas. Esos puntos determinan los radios de las circunferencias que hacen las partículas cuando son desviadas por el campo magnético. Y a partir de esas ecuaciones que establecimos para el movimiento de partículas en campos magnéticos, podemos encontrar la relación entre la carga y la masa de las partículas con la velocidad y el campo en la región. Pero yo sé que la velocidad de las partículas la había preseleccionado en el selector de velocidades, así que me queda que la relación entre la carga y la masa está relacionada con ese radio que yo puedo medir midiendo los lugares donde impacta en la placa fotográfica, y los campos que tengo en la parte donde quiero ver el movimiento circular y en la parte donde quiero seleccionar las velocidades. Entonces puedo tener una relación de carga y masa. Este dispositivo nos va a permitir distinguir isótopos desde de un mismo elemento. O sea, fíjense que los isótopos son, uno toma un elemento y la diferencia entre un isótopo y otro es la cantidad de neutrones. Es decir, que la diferencia es la cantidad de masa. Así que si tengo diferentes isótopos, todos con la misma carga, la posición en donde impactan me va a estar dando la masa, y a partir de eso, o sea, me va a permitir calcular la masa del isótopo, y a partir de eso yo voy a poder calcular la cantidad de neutrones que tiene ese isótopo, de protones y de neutrones, porque esos prácticamente determinan la masa atómica, y a partir de la cantidad de neutrones determino la masa. La masa es la suma de los protones más neutrones. La cantidad de protones está relacionada con el átomo en particular que estoy enviando, pero la cantidad de neutrones está relacionada con el isótopo. O sea que de ahí puedo sacar, conociendo el radio, puedo sacar la relación carga-masa, puedo sacar la masa, y puedo sacar de ahí el número de neutrones.